Palabra del Señor. ¿Cuántos quieren oír la palabra del Señor? Abramos la Biblia en Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Estén de pie. Aleluya. Gloria a Jesús. Bueno, les voy a pedir también un poco de educación cristiana. He visto que algunos, mientras que cantan, se ponen a leer la Biblia. Eso es mala educación cristiana. Eso es falta de respeto. Porque Dios no le permitía al pueblo de Israel que hiciera otra cosa cuando estaban ministrando desde el punto del sacerdote. Entonces hay que tener cuidado, porque usted menosprecia la alabanza o menosprecia la palabra. Entonces vamos a tener una educación cristiana en que todos tengamos el mismo sentir. Donde se descarga el Espíritu Santo es donde todos pensamos lo mismo de Dios, donde todos tenemos el mismo deseo de Dios. Entonces hoy puede pasar algo porque todos tenemos el mismo propósito, el mismo deseo. Amén. Vamos a leer, y qué bueno que abramos la mente en esta hora, porque el Señor está aquí en esta hora. Vamos a leer los primeros 5 versículos de Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, aleluya, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahí hay una clave para golpear cualquier doctrina trinitaria. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. ¿La cogió? En semejanza de carne, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Cierra sus ojos. Señor Jesús, aleluya. Esta semana el mensaje del domingo pasado no se terminó, pero no lo voy a continuar. Algunos hermanos me han pedido que lo continúe. Los beneficios de la salvación, ¿cierto? Hablamos de la gracia, de la fe, de la reconciliación. Y hoy vamos a hablar de la obra poderosa del Espíritu Santo en el creyente. No como un poder transformador, sino como un poder que añade al creyente algo cada día para que el creyente sea mejor. ¿Me voy a entender? El Espíritu Santo le da herramientas al creyente para que el creyente sea mejor. Ya que Dios no nos dejó tirados, Dios nos trajo al Evangelio y nos dio las herramientas suficientes y necesarias para que el creyente alcance, digámoslo, el propósito divino. Este es el mensaje del hermano Mario. Entonces, hermanos, vamos a hablar hoy de esa obra, y hablarnos del tiempo. Yo quise decirle a los músicos que cantáramos un poco menos hoy, aunque cantamos 50 minutos. Pero qué bueno discernir la palabra en esta mañana, y que los amigos entiendan que Dios tiene un propósito con ellos, y que el propósito es que dejen entrar al Espíritu Santo en sus vidas. Si el Espíritu Santo entra, gobierna, hace cosas eficaces. La primera cosa que el Espíritu Santo nos dio a nosotros, y que de pronto inclusive prácticamente desde que el creyente empieza a venir a la iglesia, el simpatizante, yo le bienvenida a los simpatizantes. Hace no veía algunos, pero gloria a Dios.
Me falta una cantidad de hermanos que me dijeron que se iban a pasear, que se iban a hacer cositas por allá, otros trabajando, pero hay mucha gente hoy, gracias al Señor. El Espíritu Santo lo primero que nos dio fue la adopción. ¿Qué nos dio el Espíritu Santo primero? La adopción. ¿Por qué nos dio la adopción? Porque para usted poder alcanzar las enormes riquezas de su gracia, necesitaba que Dios le otorgara la adopción a usted. La adopción le da el derecho legal a un padre de darle lo que quiera a su hijo, ministrarlo como quiera, darle su apellido, darle su nombre, darle la riqueza, la herencia, todo eso. Pero si no éramos adoptados, como no éramos hijos de Dios, porque no somos del mismo linaje de Israel, entonces Dios no podía acercarse a nosotros. Pero gracias a Dios que la adopción nos otorgó los mismos derechos espirituales que el pueblo de Israel, y aún mejores. ¿Cuántos fueron adoptados por Dios? Amén. A lo suyo vino. Lo suyo que era salvar al mundo de sus pecados, empezando por Israel. A lo suyo, a su trabajo. Y los suyos, Israel, no lo recibieron. Pero a nosotros que lo recibimos, nos dio la potestad a través de esa adopción de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos, como decía el texto aquí ahora, somos herederos y coherederos con Cristo. Así que cuando usted viene a la iglesia, lo primero que el Señor quiere es adoptarlo como hijo. Y le dice: ay, usted como está de feíto, como está de acabado, como está de borrachín, de marihuanero, como está de malo, como está degenerada, degenerado, yo lo quiero adoptar hijo mío porque su papá no le ha dado nada. Y ese papá del mundo es más malo. ¿Ustedes tuvieron un papá malo? Ese papá del mundo no da ni comida, nos llena como una caneca de basura. Y el Señor vio el sufrimiento nuestro y dijo: yo quiero ser su papá. Y cuando el Señor vio la condición del ser humano, yo como papá, yo amo como papá, y entrego todo por ser tu papá. Y entonces el Señor mete la mano donde tiene que meterla para sacarlo a usted y dice: este es mi hijo. ¿Cómo así? No es hijo, porque es de afuera. No, ya hoy lo adopté. Y si lo adopté, le doy mi nombre. Y si le doy mi nombre, le doy la herencia. Y si le doy la herencia, lo convierto en mi hijo en esta tierra y en la venidera también. ¿Por qué? Porque los que somos hechos hijos de Dios tenemos herencia eterna. Si usted supiera que este papá que tenemos nosotros nos pone a vivir tan bueno, usted se quedaría aquí. Si los adolescentes se dan cuenta que el papá que lo está llamando allá es una porquería, yo me pongo a ver, me paro en esa ventana y veo, hermano, pasan indigentes por aquí, hermano, habitantes de la calle. Eso yo no sé de dónde salen todos esos. Y estos días preparando este mensaje, mi papá como me tiene de bien. Su papá no lo tiene bien. Le puso su nombre. Y usted ahora es hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque tengo los derechos legales de él. ¿Y en dónde? En la cruz del Calvario. El papá suyo fue vencido en la cruz del Calvario y el Señor lo arrebató de su papá malo que usted tenía. Y ahora usted es hecho hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios en esta mañana? Son hijos de Dios por adopción. Son hijos de Dios porque Dios le ha permitido al ser humano venir a Él y creer en Él y convertirse en hijo de Dios.
El sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario nos ha hecho hijos de Dios. El Espíritu de Dios nos ha dado la adopción. El apóstol Pablo, haciendo referencia a la adopción y hablando de los nuevos nacimientos, habla de la adopción a través de la regeneración. Y después de la regeneración, dice, después de que el ser humano es regenerado, se convierte en hijo de Dios. No por linaje, como Israel, sino por adopción. Y el apóstol Pedro en la carta, en la primera carta, capítulo 2, dice, vosotros sois ¿qué? Nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Todo eso lo tenía Israel, pero como usted lo aceptó, su papá le da la misma herencia a los hijos que a los adoptados. Y hoy somos hijos de Dios por adopción, pero tenemos los mismos derechos y las mismas garantías. Ya Israel no puede decirse, somos el único pueblo de Dios y estamos esperando el Mesías. Nosotros podemos decir, somos hoy el pueblo de Dios y no esperamos el Mesías. El Mesías ya vino y lo aceptamos, y es el Padre de esta iglesia que nos ha adoptado hijos suyos por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Cuando usted sabe esto, hermano, usted dice, ay, qué bueno. Yo conocí a un niño que los papás lo trataban muy mal. Cuando perdía materia lo colgaban de por ahí de un palo de la casa, lo amarraban de las manos y suspendido en el aire. Y una vez se fue para allá y dijo, ¿y aquí quién me puede adoptar? Y empezó a estar en la iglesia, es que aquí se vive tan bueno. Y se iba para la casa, era una pesadilla. Iba a la iglesia, qué felicidad. Todo el mundo lo saludaba, todo el mundo le tocaba en la cabeza, 11 años. Y yo me quedo aquí. Pastor, déjeme quedar aquí. No, mijo, no puedo. Pero Dios al que adopta le da las garantías de todo. Ese jovencito, a alguien le dio posada a una hermana ancianita y por allá, y el jovencito con mandadito se ganaba la comida y ahora es un gran predicador. Porque es que el mundo, hermano, paga muy mal, pero Dios tiene un propósito con el ser humano. El ser humano no tiene quien lo cuide, pero Dios quiere cuidarlo, Dios quiere adoptarlo, Dios quiere darle la bendición. San Juan capítulo 1, 12 dice que nos dio el privilegio de entrar a la familia de Dios. El engendramiento no es un engendramiento natural de ser humano, sino que el engendramiento es el engendramiento por el oír. Y al oír nos convierte ¿qué? En engendrados. Y al ser engendrados, después de que salimos del bautisterio, nos ha convertido en hijos suyos. La circuncisión era el tipo de bautismo que Israel tenía para que el ser humano perteneciera a Dios, perteneciera al pueblo de Dios. Ahora nosotros somos circuncidados por la palabra y metidos en el agua del bautisterio para sepultar al antiguo hombre que tenía un papá malo y que salga un nuevo hombre que tiene al único papá que es bueno, que se llama Jesucristo. Denle un aplauso a ese papá. Su papá se llama Jesús. Aleluya. Por razón del Espíritu nos hace hablar y decir, Abba Padre. El Espíritu lo hace a usted decir, Abba Padre. ¿Qué quiere decir eso? Ay, papito Dios. Es un infinitivo de papá. Entonces el Espíritu le dice, dígale otra cosita a su papá. Dice, papito lindo, te amo. Papá Dios, eres lo mejor que me ha pasado. Papá Dios, gracias por tus cuidados. Y usted empieza a inspirarse y le salen palabras y le dice, oh Dios mío, hermoso, precioso, yo te amo. Eres un papá hermoso. Aunque tienes mano de hierro, tienes guantes de
de seda y me has cuidado como tu hijo. Y yo te doy gracias, Señor. ¿Cuánto le dan gracias en esta mañana? Porque su Padre es misericordioso. Y dígale: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Aleluya. Hay muchas cosas que hablar, ¿no? Nunca toco tema porque no me gusta como desviar a la gente la atención. Algunos tocan el tema del griego, del arameo, que se dice así, asá y todo esto. Pero a mí me gusta expresar esto en las clases de la escuela que tenemos, porque acá se desvía la atención. Cuando hablamos de esto, hermanos, y tenemos que pensar en el suceso de la escritura cuando Jesús escribe en tierra, ¿cierto? Jesús escribió en tierra. ¿Usted cree que Dios ha escrito en tierra? Sí. Bien haces. Venían con la mujer adúltera y la traían, y Jesús está escribiendo en tierra, en la arena. Y ahí se estaba cumpliendo una profecía. Esa profecía se estaba cumpliendo por la razón de que todos los que invocaban a Dios creían ser las personas idóneas para invocar a Dios y para hacer toda la obra de Dios. Pero Jeremías capítulo 18 habla: tú pondrás en el polvo de la tierra, tú escribirás el nombre en el polvo de la tierra. ¿Dónde se cumplió esa profecía? En ese momento. Los que se creían salvos, Dios los puso en el polvo de la tierra. Y los que no teníamos derecho a la salvación, porque no éramos de linaje, Dios nos vinculó a esa salvación. Cuando la adúltera venía, ella le dice: Señor, él le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dice: se han ido. Y él le dice: ni yo te condeno, vete en paz, no peques más. Pero luego la vemos reunida con Él, y luego la vemos cerca de la cruz del Calvario, y luego la vemos en la resurrección. Desde ese momento el Señor la sacó del polvo de la tierra y la vinculó al propósito de la salvación. Y vemos a esta adúltera siguiendo a Jesús por todas partes. Los que no eran hijos se convirtieron en hijos, y los hijos los fueron desechados por no obedecer a la voz de Dios, fueron puestos en el polvo de la tierra. Pero nosotros en esta mañana tenemos el privilegio de que Dios nos sacó del polvo de la tierra y nos trajo al reino de su amado, al reino de la gloria de Dios. ¿Qué tal que Dios no se hubiera acordado a nosotros? Alguien en doctrina me decía: pastor, ¿y si Israel lo acepta? Porque los suyos no lo recibieron. Pero si Israel lo recibe, ¿qué pasa? Normal. Si Israel lo recibe, Israel es salvo, y por Israel sería salvada toda la tierra. Porque es que esa era la razón. El Señor venía por medio de Israel a salvar a todo el mundo. ¿De qué? De sus pecados. San Juan 3: de tal manera amó Dios al mundo, no a Israel sino al mundo. Y en ese mundo está incluido usted, incluido yo. Pero cuando alguien dice: pastor, ¿y si ellos no? Hombre, no desconfíe de Dios, que Dios ya tiene todo planeado, ya Dios tiene todo listo. ¿Ah? Todo lo tiene organizado. Él es el Señor del orden. El Señor del orden es Él.
Y nosotros tenemos algo de Él que se llama su Espíritu Santo. Isaías capítulo 43, versos 6 y 7, Isaías 56, 1, 8, del 1 al 8, y Jeremías capítulo 3, 19, nos están hablando de esta adopción indirecta, predicha por los profetas. O sea que Dios no tenía unas bajo la manga para sacar, ya Él tenía todo listo. ¿Cierto, hermanos? ¿Quién me lee Isaías 43, 6? Sí. Al norte, al sur. Cuando está hablando del norte y del sur, no está hablando de su pueblo, porque su pueblo quedaba en el oriente. Está hablando del propósito de la cruz del Calvario. Oriente, occidente, norte y sur. La cruz del Calvario, que fue una condena romana, Jesucristo la usó. No a Él lo usaron, sino Jesucristo la usó para dominar todos los puntos cardenales de la tierra. Por eso dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Denle aplauso al que es estratégico para salvar al ser humano. ¡Aleluya! Aleluya. Isaías 56. ¿Quién me lo lee? Alguien bien rápido. 56 del 1 al 8. Gloria a Dios. ¿Cuál es ese nombre? Nombre les daré, nombre perpetuo, mayor que el de hijos e hijas. ¿Cuál es ese nombre mayor? Jesús. ¿Y por qué nos da ese nombre mayor? Por esa adopción. O sea que usted, hermano, no es cualquier cosita. Cuando ande por la calle, siéntase que usted es hijo de Dios. No se sienta el pobre del barrio. No se sienta ahí el que siempre ha tenido una historia trágica, hermano. Apréndase a olvidar y aprenda a perdonar del pasado. Usted ahora es hijo de Dios con todas las garantías. El cielo, la tierra, debajo de la tierra, las potestades. Usted es hijo de Dios. Aleluya. Me provoca como pegar un silbido, gritar. Y a mí me emociona, yo no sé a usted me emociona. Hombre, por Dios. Es que yo tengo un papá muy grande. ¿Quién es su papá? Que venga el hijo de Ardila Luna y diga, mi papá es Ardila Luna, es dueño de no sé qué y no sé qué. Mi papá es el dueño de su papá. Mi papá es el dueño de todas las cosas. El dueño de los cielos, de la tierra y debajo de la tierra. El dueño del universo. Aleluya. Uy, yo había quedado no emocionarme. Verdad, me prometí a mí mismo no emocionarme para todo el tema, pero Jeremías 3, 19. A ver, Delio, con voz de papá. 3, 19. Y Tavares que busque 31.1.
de Jeremías. Aleluya. ¿Cuántos lo llaman Padre? Padre solo lo puede llamar aquel que lo conoce. Y el que lo conoce, alguien se lo ha revelado. Jesucristo dijo: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Primera de Juan 5:20 dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él también es el Padre, porque es el verdadero Dios, pero también es la vida eterna. Y después de eso ya no hay sino idolatría, hijitos guardados de los ídolos. Jesús es el Padre eterno que está en esta mañana adoptando a otros para su reino. Aleluya. Gracias al Señor. Cuando le vayan en mi nombre, vaya. El de la burra, el del pollino no lo conocía. Vaya, dígale allá un pollino, dígale que me lo preste, que es para mí. Y Jesús no había entrado todavía. Vea, Jesús nos mandó por el pollino y pareciera que ya, Jesús, no, de una. ¿Sí o no? Ese nombre se le fue dado a usted. Usted lo conoce, no lo conocen tanto por Alcides, lo conocen como Hijo de Dios. Y es mejor que lo conozcan como Hijo de Dios, porque por el barrio suyo lo conocen como Wilmar, como Alcides, como Carlos, pero en el reino de los cielos los ángeles lo ven y dicen: allá va el Hijo de Dios, allá va la hija de Dios, por allá camina Dios. Los demonios dicen: allá viene el Hijo. Corrámonos de aquí, que allá viene el Hijo, viene con autoridad. El Hijo viene allá y está respaldado por el Padre. El Padre le dio su nombre y lleva ese nombre invocado. Es Hijo de Dios. Aleluya. Uy, qué voltaje, ¿sí o no, hermano? Dios está aquí, hermano. Amén. Usted no lo sabía, Él está aquí. Amén. Oh, Shamata. Con razón, bien, hermano. Algunos religiosos dicen: Jesús es hermano nuestro. Yo le compruebo que Jesús no es hermano nuestro. Nicole llora y Grace no corre. ¿Corre papá o corre mamá? ¿Cierto? Usted gime y hasta el pastor ni corre. Pero Él dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Donde hayan dos o tres, aquí habemos más de tres reunidos en mi nombre. Solo el papá puede venir en la reunión de los hijos, el hermano no, pero el papá sí viene. Jesús es el Padre de verdad. Él ha venido en esta mañana porque hay dos o tres. Y ahí están reunidos los hijos de Dios. Dice: allá están mis hijitos. Y somos los únicos hijos que le cantamos al papá. ¿Sí o no? Bueno, pasemos de punto. Muchachos, tienen que aprender a que
Dios los quiere adoptar. ¿Cierto? O son engendrados por la palabra o son tomados como caneca de basura. Y así se los digo de frente. Pregúntenle a los muchachos, a los bautizados, ¿quiénes eran? Perdónenme la expresión. Satanás metía y metía y metía ahí maldad. Y algunos de ustedes quieren probar disque mundo. Yo no le deseo el mundo a mi peor enemigo, porque yo estuve en el mundo y allá no había paz, no había comunión. A mí se me acerca alguien y me dice: pastor, hermano, Dios lo bendiga. Yo me siento como con una tranquilidad, pero allá no, allá el Satanás tiene el lugar del abandono al ser humano. Los que estamos aquí conocemos quién es. Amén. Y ojalá que usted, antes de abrir la puerta, piense cuál será de su futuro abriendo esa puerta, porque el futuro de los que dejan a Dios es terrible. Amén. Pero el futuro de los que buscamos a Dios, la Biblia dice: los que hacen bien en obedecer. Y aquí está el Señor en esta mañana. El propósito de Dios, hermanos, es que la iglesia entienda que el Espíritu Santo está trabajando y que usted no está solo. Que a pesar de que usted tiene debilidades, el Espíritu Santo sigue ayudándolo y sigue ayudando su vida para que usted cambie y sea transformado. El segundo poder que se manifiesta en el creyente a través del Espíritu Santo es la regeneración. ¿Cuál es? La regeneración. Solo el Espíritu Santo puede regenerar al ser humano a través de la palabra. Estábamos por allá en el río. Tenemos un programa de habitantes de la calle y drogadictos, año 96. Estábamos ahí, llevamos 2000 comidas trabajando y evangelizando, y se nos acercó un hombre completamente oscuro, del mugre. No se le veía el rostro, tenía las pestañas empapadas de mugre. Y empezamos a hablarle y él me decía: pues deme esa carreta mientras que yo me como esta comida. Estábamos con el hermano Jimmy Cardona, con el hermano, algunos hermanos que ya no están en la iglesia. Fuimos y empezamos a hablarle, y ese hombre tenía una hambre tremenda. Y cuando empezamos a hablarle del amor de Dios, empezó a lagrimear, y esa lágrima a hacer surco en el mugre. Y yo me digo: si eso fuera tan bueno, ¿por qué hay tanta gente aquí? Y les decíamos: ellos han tenido su oportunidad, pero Dios quiere regenerarlo a usted. Y habíamos por ahí unos 60, 70 jóvenes repartidos por ahí evangelizando y dando platos de comida, cajas de comida. Y empezamos a hablarle. Él se llama Joaquín. Seguimos hablándole. Dios, díganle que haga algo por mí, que yo estoy dispuesto a cambiar. Díganle a su Dios que haga algo por mí. Cuando alguien me dice a mí eso, yo digo: venga, ya oro por usted, porque en ese momento está la fe presta. Yo no debo pasar, yo ahí mismo, cuando pide ayuda. Y llamé al pastor, y había varios pastores: venga, oremos por él, que quiere una oración. Y también ni le tocamos el pelo, ¿cierto? Porque uno a veces, y oramos por él, y Señor, haz una obra.
Y le seguimos hablando y él se tiró en esa manga. No le importaba y nada. Gritando, Señor, si es verdad, sácame de aquí. Y unos gritos que penetraron. Y si me penetraron a mí, ¿cuánto penetrarían al Dios de misericordia? Esos gritos pasaron el cielo, pasaron los celestes y entraron allá mismo. Y el Señor descendió ahí con misericordia y lo tocó. Y ese hombre lloraba y decía, Señor, ayúdame si puedes. Y nos dijo, no me dejen aquí, llévenme para alguna parte. Y le dijimos, no, nuestra iglesia queda en tal parte, si usted va allá, nosotros lo ayudamos. La iglesia quedaba en San Antonio de Prado. Y él se fue caminando al otro día, eso era un sábado, al otro día se fue caminando desde las 3 de la mañana, llegó a las 9 de la mañana a la iglesia y el pastor le prestó ropa, lo bañó en su propia casa, lo vistió. Hermano, cuando salió ahí a la escuela dominical, yo llegué y el pastor me dijo, vea, mire quién vino. Y el pastor le puso corbata y todo, y yo dije, ¿será un predicador? ¿Quién es? Y yo, ¿quién es, pastor? Ese es Joaquín, el loco que vimos ayer allá. Ese es Joaquín, no puede ser. Las capas de mugre, pero no eran las capas de mugre, era el poder regenerador del Espíritu de Dios. Está haciendo algo en el ser humano, porque él sabe que el ser humano necesita ser devuelto a su imagen y semejanza. Yo creo que él regenera. Aleluya. Oh, aquí hay un ambiente de Dios. Hay un ambiente de cielo aquí, ahí. El poder regenerador. La regeneración, no estoy hablando de una regeneración material, de un motor, de una casa, de un objeto. Estoy hablando de un poder regenerador del Espíritu Santo. Y el poder regenerador del Espíritu Santo se fue a un hombre de 50 y punta de años allá. Y le dijo el Señor a Nicodemo, el Espíritu sopla de donde quiere, pero oye su sonido, pero nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Hermano, el poder regenerador está en esta mañana soplando y nadie sabe quién va a hacer la obra. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor va a tocar a alguien para regenerarlo en esta mañana, porque regenerarlo es devolverle la vida de Dios al ser humano. Aleluya, aleluya. Algunos hermanos y algunos amigos que vienen dicen, oh, si hubiera conocido a Cristo antes. Si lo hubiera conocido antes, pero el antes no existe. ¿Sabes por qué? Porque el día es hoy. El que está en Cristo es una nueva criatura. Nace de cero. Dios olvidó su pasado. Hoy eres nuevo. Hoy acabas de nacer. Hoy naces para Él, porque Él te ha regenerado por la palabra. Oh. Aleluya. Aleluya. Cuando alguien sabe esto, dice, no importa lo que haya pasado, lo que importa
es que hoy hay un nuevo propósito. El que es nacido del Espíritu ha sido regenerado. Porque la carne es degenerada, la carne se degenera, la carne se contamina, la carne se pervierte. Por eso el apóstol dijo: el que es nacido del Espíritu es del Espíritu, pero el que es de la carne es de la carne, punto. Pero aquí estamos, los que hemos nacido por el Espíritu. Lo que es nacido del Espíritu es en esta mañana. ¿Cuántos son del Espíritu? Aquí está. ¿Cuántos nacieron por el Espíritu? ¿Cuántos han sido regenerados por el Espíritu? El Espíritu de Dios está aquí en esta hora y está regenerando vidas. Está devolviendo la imagen de aquel que lo creó. Está dando vida nueva. Regeneración es devolver el género. ¿Por qué devolver el género? Porque el género en que fue hecho el ser humano fue un género de Dios, un género de santidad. Y la regeneración de Dios es devolverle el género al ser humano. ¿Cuál género? La imagen de Dios. Dios no quiere que el hombre sufra, Dios quiere que el hombre viva para Él. Y para poder vivir para Él tiene que regenerarlo. ¿Por qué tiene que regenerarlo? Porque el hombre no puede vivir así, de una forma discriminada, de una forma indiscriminada. El hombre debe vivir como Dios le dicta. Amén. Alguna visita diría en esta hora: pastor, yo no tengo nada que lamentarme de mi pasado. Eso es mentiras. Porque David dijo, siendo rey: en maldad he sido formado y en maldad me concibió mi madre. Escuche, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Si David dijo eso siendo del pueblo de Israel, ¿qué diremos nosotros que venimos de una raza caída, una religión caída, un paganismo total? En esta mañana hay una regeneración aquí. ¿Saben por qué? Porque el Señor está volviendo a dar el género al ser humano, está dándole vida al ser humano, está cambiando la vida. Amén, amén. Aleluya. Si usted supiera, si viera mis fotos, hermano, de cuando yo no conocía al Señor, estaba recién llegado, mis dientes, yo parecía un caballo, hermano, la cara flaca, desgarbado completamente, porque no había algo. Pero yo digo, si Dios no me hubiera encontrado, mi vida había perdido razón y hubiera muerto. Pero el Señor me encontró, y en esta mañana puedo decir: llevo 22 años siendo regenerado. El Espíritu Santo me ha vuelto la imagen de aquel que me creó, la imagen de mi Dios, la imagen de Jesucristo. Aleluya. Cuando alguien se va a descarriar, dígale: no te degeneres. Descarriarse es degenerarse. Amigos, en esta hora, y los simpatizantes que están recibiendo doctrina, la regeneración es el abandono del pecado, de la antigua vida, del antiguo vicio, de la antigua costumbre, del antiguo cuerpo. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo. Y ese no era ladrón, era. Y ese no era tal, era. Y esa mujer no era de mal, era. ¿Por qué? Porque está en Cristo. Y si está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. A mí cuando entra, me dicen: hermano, entró un ladrón al culto, déjenlo.
Hermano, hay que poner pilas porque entró un ladrón en el culto. Déjelo. Es tan fuerte el poder que hay aquí que le detiene las manos. La cleptomanía, que es el arte de robar con estrategia, se le detiene. El que sufre cleptomanía es un mago para robar. Le quita a usted la billetera, le quita los billetes de bolsillo de usted, darse cuenta. Pero cuando viene un cleptómano a la iglesia, porque han venido, el Espíritu de Dios lo penetra. Y como que las manos se le regeneran, se le contienen, y ese ladrón, esa persona termina llorando y decir: ¡ay, vine al lugar equivocado! Aquí no hay nada que robar, aquí todo está regalado. La salvación, la bendición, la gloria, el poder, el Señor está aquí dando bendiciones más de las que el ser humano pide. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque para siempre es su misericordia. Gracias, Señor. El regenerado ya no tiene nacimiento incorruptible. Tiene nacimiento incorruptible, que no se corrompe. Todo aquel que es nacido de Dios, San Juan capítulo 3, primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? No practica el pecado. No practica el pecado. Pero hay algo. No lo practica porque su carne sí lo puede practicar. Pero la simiente de Dios que está en él no lo deja pecar. Yo quiero cerveza. Y la simiente de Dios dice: no, tú no necesitas cerveza. Y yo quiero aquello. No, porque hay una simiente. La simiente es lo que Jesús engendró por la palabra en tu vida. Y no puede practicar el pecado porque hay algo que le inhibe pecar. El Espíritu Santo que se metió en tu vida te dice: no bebas, no fumes, no consumas, no hagas el mal. Y esa simiente no peca porque es de Dios. Y los hijos de Dios no pecan ni practican el pecado porque han sido regenerados por el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. El regenerado no está en la oscuridad. Y este mensaje hemos recibido de él. Dios es luz. Y los que andan en él deben de andar como él, porque somos hijos de ¿qué? De la luz. Meta a alguien a la cárcel y no le dé luz. Su rostro es... Yo vi un hombre que metieron en la cárcel y era un tremendo. Y le dieron como 2 meses sin luz. Agua, chorros, un pan por debajo. Y ese hombre salió con la cara arrugada, con el rostro renegrido. Porque la luz es la que produce vida. Y cuando ese hombre salió, uy, este hombre parece un muerto. Cuando Jesús vino a su vida, usted estaba ennegrecido. Porque el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, le cambió su rostro, le cambió todo a usted. Al ser humano le desdeñó la imagen, le dañó la imagen, y entonces el ser humano perdió la imagen de Dios. Pero cuando viene a la iglesia, el Señor le da luz. Y esa luz impregna. Y la gente dice: mira cómo tiene la cara él. Mira, este hombre es diferente, aquella persona es diferente. Y usted tiene que decir:
Es que estoy yendo a los cultos allá donde Dios me ha tocado y la gente dice, este no era esa persona. No, ya no estoy en tinieblas. Yo soy hijo de la luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en esta mañana hay luz en este lugar. ¡Oh, santo! Aleluya, esto es doctrina, esto no es emocionalismo, esto es doctrina. Amén, amén, aleluya. Esto es doctrina, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios está aquí. Aleluya. Oh, aleluya. Jesús, yo te doy gracias porque la palabra haya cabida en nosotros. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Sí, Señor. Bendito tu nombre, Jesús. Para terminar voy a hablarles de este último punto. El Espíritu Santo bautiza al creyente. Amén. No les hablo del bautismo del agua. Les hablo del bautismo como una posesión, como un ropaje. Mírenme bien, los que están dormidos también mírenme. Qué contradicción, unos prendidos y otros dormidos. Como rara la cosa. El Espíritu Santo bautiza, es como un ropaje que Dios le permite darle al Espíritu Santo para que el hombre, al hombre, para que el Espíritu Santo lo proteja y lo rodee en cada situación. Gálatas capítulo 3, 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ese es el segundo bautismo. Con razón, el apóstol dijo: es que vosotros fuisteis bautizados en el mar y en la nube. El primer bautismo era de liberación y el segundo bautismo era de posesión. ¿Me escuchan bien? El primer bautismo era de conversión, de liberación. El segundo bautismo era de un ropaje, una protección, de una posesión que Dios le da al ser humano. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, yo tengo mucha divergencia en eso, porque hay varios pasos del Espíritu Santo en el ser humano. Y cuando entendemos esto, entendemos que si estamos revestidos de Cristo por el bautismo, algo nos tuvo que revestir. Gálatas capítulo 4 dice: porque también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento de Dios, del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Aleluya. Para redimir a los que estaban bajo la ley. Y nos redimió a nosotros. Y
Y como nos redimió, el Espíritu Santo es el que ha sido dado para los hijos. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios, en ese sentido de bautismo, usted está protegido. El Espíritu clama por usted. El Espíritu intercede por usted. El Espíritu lo protege a usted. El Espíritu le evita a usted el pecado. Por eso el Espíritu, cuando usted está en imposibilidad, el Espíritu grita desde adentro: ¡haz! ¡Abba, Padre! O sea, Padre, ayúdame. ¿Por qué? Porque hay un ropaje en el creyente que lo lleva a tener una protección de parte de Dios. Y esa protección está en esta iglesia en esta mañana. Yo siempre le digo a los líderes: pastor, fulano de tal se va a descarriar. Yo no me apego a las emociones, yo me apego aquí. Está que se va fulano de tal, me apego aquí. Si el Espíritu Santo bautiza, y ese bautismo es el rodearlo, el ropaje de Dios para el ser humano, para inhibirle y protegerlo de una cantidad de cosas. El ser humano prácticamente debe considerar que si falla y si cae es porque no es de Dios. Porque si tiene la adopción, si tiene la regeneración y si tiene la envoltura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no lo deja ir de la iglesia. El Espíritu Santo se mantiene trayéndolo a la iglesia. Y cuando el creyente se dice: yo hoy no voy a ir, ¿qué hace el Espíritu Santo? Que vaya al culto. Dice: pastor, yo no iba a venir, pero algo me dijo el Espíritu Santo. Usted va a hacer lo malo. No haga eso. El Espíritu Santo actúa con su voz. Si usted es bogotano, él actúa con voz bogotana. Y si usted es paisa, no haga eso. No hagas eso. Usted va a caer con alguien. No, pero mira, espérate. Porque hay un ropaje en usted. Y el Espíritu Santo está en nosotros, produciendo justicia, redarguyendo pecado. Mira, hombre, vas a tirar todo por la borda. Pero ven el juicio. Aprecia lo que Dios te ha dado. Usted no ha hablado solo por ahí. Pero ha hablado solo. Y estoy por ahí, me habla alguien. ¿Y dónde está? Dentro de mí. Y a veces nos consideran locos. Pero es que el que está dentro de mí me dice qué hacer. El Señor dijo: el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas que os he hablado, y de aquí en adelante os dirá qué debéis hacer. Y en esta mañana yo quiero decirle, hermano, lo que se ha metido en usted, lo que no lo deja salir de la iglesia, lo que lo tiene aquí, es el Espíritu Santo que lo ha bautizado y lo ha rodeado de su misericordia. Y en esta mañana dice: oh, yo estoy contigo, no temas, yo te rodeo, yo te cuido, yo te protejo, yo te lleno, no hay quien te haga daño, porque yo estoy aquí. ¡Aleluya! Oh, con razón, hermanos. Gloria a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. Pastor, es que yo intento hacer el bien, pero no puedo. ¿Y qué estás haciendo aquí? Algo me trajo. Es que el Espíritu es el que sigue dando vida. El cuerpo está muerto, pero el Espíritu vivifica. El Espíritu vivifica. El Espíritu me sigue sosteniendo
¿Cuántos tienen el Espíritu de esta mañana? Hermanos, a usted no lo ha dejado ir de la iglesia. Es que el Espíritu está en usted. No porque usted haya sido muy fiel, hermano. No porque usted haya sido muy íntegro, sino que en usted se metió algo de Él. Esa simiente incorruptible. ¿Sabe por qué se metió esa simiente incorruptible? Porque usted tenía simiente corrupta del diablo. Pero cuando Jesucristo echó a correr al diablo de su vida, Jesús se posesionó ahí y dijo: este es mi hijo, este lo regenero yo, y a este lo rodeo con mi Espíritu Santo. Y por eso el enemigo no puede destruirle nuevamente a usted, porque usted es hijo de Dios, ha sido regenerado y tiene el Espíritu Santo en esta mañana. Y ese Espíritu Santo es el ropaje, y la gente dice: como sufre y no se descarría, como le va de mal con el marido y no se va, como tiene problemas y no se va de esa iglesia. Es que aquí hay algo sobrenatural que nos ha dado razón de vivir y razón de quedarnos en esta iglesia. Es el Espíritu el que nos ha bautizado y el que nos tiene en esta mañana. Aleluya. Yo invito a un hermano a que le permita a Dios que termine su regeneración. Hay hermanos que están viviendo a medias. Hay hermanos que tienen una doble vida, una doble personalidad. Hay hermanos que tienen un doble carácter. Hay hermanos o hermanas que todavía no saben si hacer esto o hacer aquello, pero el poder regenerador está aquí en esta hora. Aquí está el sello del Espíritu, aquí está su bautismo, aquí está quien arropar a alguien en esa hora. Jesús está aquí. Aleluya. Pero el Espíritu de aquel de que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermano, escúcheme bien. No somos deudores a la carne, porque no vivimos para la carne, vivimos para el Espíritu, y por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, porque los que son del Espíritu, estos son hijos de Dios. Un hijo de Dios que venga para que reciba esa protección. El Espíritu de Dios está aquí. Aquí está su Espíritu. Alguien que diga: yo no puedo, no he sido capaz de cambiar. Aquí está. Alguien que diga: no he sido capaz de ser regenerado. Aquí está. Tengo el mismo problema hace años. Aquí está. Aquí está el poder de Dios. Aquí está. Aquí está el que regenera. Aquí está. Alguien que diga: ay Señor, ayúdame porque no he sido capaz todo este tiempo. Todavía no he entendido, Señor, pero ya soy hijo tuyo. Venga aquí al altar, que el Señor tiene un propósito con usted y con su vida. Arrodíllese aquí en el altar, dígale: Señor, yo quiero ser hijo tuyo. Si hay algún hermano, algún amigo que quiere venir aquí y decir: Señor, ayúdame a ser hijo tuyo, ayúdame a ser regenerado, Señor, ayúdame a que tu Espíritu me arrope, Señor. Aquí estás en esta mañana, Señor Jesucristo. Haz la obra necesaria para nuestras vidas, Señor. Hermano, nunca vuelvas a decir que no puedes. Si puedes. Los que somos hijos de Dios sí podemos cambiar. Los que somos hijos de Dios sí podemos ser renovados. Los que somos hijos de Dios sí tenemos victoria. Los que somos hijos de Dios sí dejamos el pecado. Los que somos hijos de Dios vencemos el mal. Los que somos hijos